Según la Organización Mundial de la Salud, tras la pandemia, aumentaron en un 25% los trastornos de depresión y ansiedad a nivel global. 6 de cada 10 personas sufren de ansiedad o depresión y más de 1.000 millones de personas a nivel mundial padecen de alguna enfermedad mental. Los gobiernos solo destinan el 2% de su presupuesto para el tratamiento y atención de los trastornos mentales. En Colombia, la situación no es diferente. Después de los problemas cardiovasculares, la depresión es la segunda causa de afectación de la salud de los colombianos. El 44,7% de los niños tiene indicios de algún problema de salud mental. En la adolescencia, la idea suicida está presente en un 6,6%. En Bogotá, según la Secretaría de Salud, en los últimos 2 años, 500.000 personas fueron diagnosticadas con algún tipo de enfermedad o trastorno mental. 56% eran mujeres y 44% eran hombres. Después de la pandemia, aumentó la ansiedad y la depresión. Las personas más afectadas están entre los 29 y los 59 años de edad, mientras que el siguiente grupo son los niños y adolescentes entre 13 y 19 años. Entre 2020 y 2021, las localidades que mayor atención en salud mental recibieron fueron Kennedy, con más de 111.000 personas, Usaquén, con más de 80.000, y Chapinero, con más de 62.000. La Secretaría de Salud comparte esta preocupación. A julio de 2022, en Bogotá se registraron casi 35.000 alertas por algún trastorno de salud mental. 6.100 fueron por conductas suicidas y 16 fueron suicidios consumados. Por eso, esta noche en Planeta Bogotá vamos a conversar con Angélica Bernal, una psicóloga magíster en bioética de la Universidad Javeriana que tiene 16 años de experiencia en este tema, y con Cristian Illich, un psicólogo clínico con experiencia en Colombia y en otros países de América Latina, y es el líder del proyecto Hazte Cargo. Ya nos vemos en Planeta Bogotá de Mesa Capital por Canal Capital. Buenas noches, soy Fernando Rojas Parra y como todos los miércoles de 8 a 9 de la noche les doy la bienvenida a Planeta Bogotá en Mesa Capital. Hoy nos encontramos con Angélica Bernal. Angélica, ¿cómo estás? Buenas noches. Un gusto que puedas venir aquí a conversar sobre este tema tan difícil, tan interesante, pero que también ha generado tanto interés y tanta polémica como es la salud mental. Entonces, para arrancar, ¿qué es salud mental? ¿De qué se habla cuando oímos el término salud mental? Bueno, la salud mental implica el equilibrio de una persona en los diferentes escenarios. Es decir, cómo se relaciona con su familia, cómo se relaciona en el trabajo, cómo se encuentra su salud física, ese equilibrio de la persona con todo su entorno. Entonces ahí tenemos diferentes áreas. Lo social, lo personal, lo familiar, y el equilibrio de ellas es lo que permite que una persona pueda tener una adecuada salud mental, dependiendo el entorno en el que ella viva. Eso significa que, digamos, hay como un estándar de normalidad en salud mental, como decir, hay un estándar de peso, un estándar de altura. Si yo bajo el peso, pues tengo un problema de nutrición, o si yo subo mucho de peso, tengo pues sobrepeso. En salud mental, ¿existe un equilibrio en esa proporción o todos tenemos algo medio raro y otros? ¿Cómo funciona eso? Bueno, funciona en el sentido de que mientras la persona... Hay límites normales de ansiedad, de que todos en un momento estamos sintiendo ansiedad por alguna situación o tristeza. Lo que pasa es que se tiende a confundir la tristeza con algo que ya es depresión, que tiene toda una sintomatología asociada y deriva en un trastorno. O la ansiedad cuando simplemente estamos ante un evento que nos va a generar como un tema de preocupación y de pronto nos aceleramos un poco, pero es controlable, es algo de momento, no significa que ya vayamos a caer como tal en un trastorno. Cuando no se canalizan bien las emociones de una persona como la tristeza, la rabia,
la frustración, cuando no se canaliza bien esas emociones, es cuando se termina desbordando en un tema de trastorno mental. Pero todos vivimos somos seres emocionales y todos aprendemos a canalizar nuestras emociones, y el buen funcionamiento, el adecuado comportamiento, el adecuado canalización más bien de las emociones es las que nos permiten tener un bienestar emocional que no desborde en un tema de trastorno mental. Okay. Porque eso significa que todos tenemos algo de ansioso, algo de depresión, algo de euforia, bueno, todos esto están en nosotros. De las emociones. En las emociones, ¿cierto? Tenemos emociones así. Si estas emociones sobrepasan o generan situaciones problemáticas, ahí es donde tenemos que tener cuidado en salud mental. En la reacción que tiene la persona frente a esa emoción que está viviendo. Yo puedo estar ansiosa y simplemente puedo temblar, o puedo sudar, o puedo simplemente sentir más acelerado el pecho. Las emociones son sanas porque nos protegen frente a los miedos, frente a los diferentes adversos. Las emociones son sanas. El inconveniente es cuando la reacción de la persona frente a una emoción muy fuerte, como por ejemplo la ira, pongamos el ejemplo de la ira. Estamos en una ciudad de caos. Entonces, una persona que tiene problemas en su familia, sale al transporte público, lleva ahí como esa rabia de este tipo, ya no me lo aguanto más aquí en mi casa, me está tratando mal, o sea, no soy feliz con él, y sale uno al transporte público y reacciona, esa rabia que tiene ahí como acumulada, reacciona con la primera persona que de pronto lo empujó o quedó ahí en el transporte como súper incómodo o algo así, reacciona con violencia, porque no ha canalizado bien su emoción, sino que explota y tiene una conducta impulsiva frente a una emoción que esa persona está viviendo. Entonces es el tema de la conducta frente a esa emoción que la persona está sintiendo. Primero pensamos, luego sentimos y luego actuamos. Entonces esa es la cadena, digamos, de la salud mental. Pensamos, sentimos, actuamos. Entonces, las emociones no son malas. No son malas para nada, las emociones son completamente, hacen parte de nuestra vida, hacen parte de nuestra esencia, y tenemos es que aprender a canalizarlas y a manejarlas de la manera adecuada. Ok. Todos los expertos que uno puede consultar, documentos de diferentes organismos multilaterales, hablan sobre el problema de salud mental que generó la pandemia y lo difícil que ha sido la pospandemia. ¿Por qué fue tan difícil eso y por qué aumentó los problemas de salud mental? Bueno, hay varias causas. La primera es el factor económico. En la pandemia, muchas personas que tenían varios ingresos se les disminuyó. Las personas que tenían diferentes tipos de negocios fracasaron. Quedaron con un tema de endeudamiento acumulado. Esa es una de las causas. Las situaciones de pobreza y vulnerabilidad y desigualdad impactan la salud mental de una persona. No se puede tener una adecuada salud mental cuando las necesidades básicas de pobreza y de vulnerabilidad están afectando la principal necesidad básica que tiene una persona. Entonces, una de las causas es todo el tema de endeudamiento. 2, las relaciones de pareja. A partir de la pandemia y ahora que estamos viviendo la pospandemia, hay relaciones de pareja que rompieron, hubo ruptura, y precisamente esa ruptura de personas que tienen dependencia afectiva, que es esa necesidad desmesurada por el otro y que la persona siente que no puede vivir sin la otra persona porque se le convierte en adicción. Esto generó también una de las causas del desbordamiento en las mujeres en el tema de salud mental, principalmente en la depresión. Okay. Otro de los factores ha sido que nuestros jóvenes, desde muy niños, les estamos enseñando a escapar de las situaciones problema. Y es que si tenemos a los papás allí en la sala y de pronto están ocupados, yo le paso un celular o le paso la tablet para que el niño juegue
y simplemente él entiende que escapando es la manera para afrontar un problema. Entonces, la evasión de los problemas a través de pasarle una tablet a una persona, a un niño que está en formación o a un joven, les dificulta a ellos relacionarse socialmente. Y nosotros somos seres sociales, necesitamos del contacto físico de la vida social, y nuestros niños y jóvenes están inmersos en un mundo irreal cuando están tanto tiempo sumergidos en las redes sociales. Además de que esto les afecta la autoimagen, el autoconcepto, porque ahí todo es perfecto. Y ellos están viendo de pronto que en su casa están viviendo otras cosas. Y lo que ven en las redes sociales es que todo es perfecto. Entonces eso genera frustración y en los jóvenes eso puede generar ansiedad. Okay. Digamos que el panorama es difícil, ¿cierto? Pues porque efectivamente cuando yo te oigo, muchas de las cosas que tú dices tocan la vida pues de la gran mayoría de nosotros, ¿cierto? No es una cosa para un grupo específico, no, la gran mayoría de nosotros pasó por situaciones así. A eso también hay que agregar la pérdida de personas queridas durante la pandemia, ¿cierto? Eso fue un momento difícil. Pero así como hubo un plan de reactivación económica y de ayuda en términos de educación y sociales durante y pospandemia, nos hizo falta un plan de reactivación social, psicológica, y que nos ayudara como a reconectarnos nuevamente con el mundo, porque a veces uno siente como que fue, ya, abrieron, todos salgan a correr y sigan viviendo, y es impresionante, o sea, los conciertos, los partidos de fútbol, los viajes, uno ve redes y todo el mundo está viajando, todo el mundo está en cuanta rumba puede, ¿sí? Fue como todo el mundo está como desbocado, ¿cierto? Hizo falta ese plan, el gobierno logró o simplemente nos dejó solos. ¿Logró algo o nos dejó solos? Bueno, es importante reconocer los esfuerzos del gobierno pues, en los diferentes escenarios que ha avanzado, como esa parte de que las personas, pues, digamos que salgan a interactuar, pero lo que pasa es que en el tema de salud mental necesitamos quitar los prejuicios, que ahí es donde el gobierno tiene que tener un empoderamiento y realmente darle la importancia a la salud mental como debe ser, porque es que las líneas de atención son para que simplemente te apoyen el primer auxilio psicológico, y realmente el gobierno debe tener es más un tema de secuencia. Cuando hay ese tema de salud mental debe ser una frecuencia, una terapia breve de al menos 10 sesiones con un tema permanente, de una vez por semana mínimo, porque la persona se está afectando tanto en su mente como en su salud física al estar expuesta en estos temas de salud mental. Entonces, hace mucha falta es el tema como de la política pública de salud mental, no en la ley y no en el papel, sino que realmente se lleve a la persona, que cuando está ese joven, esa mujer de escasos recursos que no pueden pagar un psicólogo, le llegue a esa persona y pueda brindarle ese acompañamiento y ese apoyo emocional que necesita, no una vez, porque con una vez no lo vamos a estabilizar. No es una línea de un solo momento, es algo continuo para que esa mujer se estabilice y, digamos, fortalecerle su autoestima y bueno, fortalecer, digamos, las principales áreas que conllevan a tener una adecuada salud mental. Tú estás tocando un tema que yo creo que es clave en todo este proceso de recuperación y de saneamiento personal post-pandemia, y es que la salud mental, o más bien la atención de los problemas de salud mental, terminan siendo un nuevo foco de desigualdad y de inequidad, ¿sí? Los que más tienen encuentran un camino para poder procesar sus dolores, mientras que las personas que menos ingresos tienen pues están a la deriva. ¿Sí? ¿Es más o menos eso lo que se ve? Exacto, sí, porque ellos solamente pueden acceder a la consulta, por ejemplo, que brinda el gobierno, una línea telefónica, y bueno, se ha hecho sus esfuerzos, han ampliado esas líneas, pero solamente tienen acceso a algo que es inmediato.
una sola línea, unos primeros auxilios, pero ¿qué pasa cuando realmente estamos afectando nuestra salud mental? Tenemos un trastorno y necesitamos una continuidad en un tratamiento para que esa persona logre estabilizarse, nuevamente tenga su equilibrio emocional, trabajarle los aspectos personales de su vida, empoderarla y nuevamente ahí sí, salgamos a hacer todo lo que tú mencionas a esa vida social porque ya nos hemos sanado, porque la salud mental también es un tema de sanidad interior y de toda esa sanidad emocional que en ocasiones la persona está viviendo en silencio y no lo expone abiertamente. Okay. Hay un tema que es como tabú en como el contacto sobre todo de las personas con este tema, y es pensar que si yo tengo un problema de salud mental, yo estoy loco. Que si tengo que ir a hablar con un psicólogo o con un psiquiatra, yo estoy loco. ¿Sí? ¿Qué decirle a las personas que necesitan ayuda, pero que no la buscan por esa idea de sentir que está mal? ¿Sí? Yo creo que hay un elemento que si sacudiéramos a la gente y le preguntáramos a la gente, la mayoría diría, no, yo no voy allá porque pues, yo soy un tipo normal. ¿Sí? Exacto. ¿Qué les podemos decir a ellos? Bueno, les podemos decir que asistir al psicólogo es como asistir al médico. Cuando tú te sientes enfermo de algo físico, acudes al médico. Entonces, cuando nosotros tenemos una alteración en algo, en algún problema que estamos atravesando, esos problemas nos van enviando a nosotros señales de que también debemos buscar ayuda y debemos normalizar ir al psicólogo como algo que hace parte también de nuestra salud. No solo somos cuerpo, también somos mente, somos espíritu, y para esas cosas, para la conducta, para nuestras emociones, debemos normalizar asistir al psicólogo porque precisamente la ayuda a tiempo con las señales que nos envía nuestra salud mental puede evitar un trastorno psicológico o un trastorno de salud mental. Y además porque se pueden mejorar las relaciones de pareja, las relaciones consigo mismo, las relaciones con nuestros hijos, las relaciones con nuestros pares o con nuestros ambientes laborales tensos, porque en ocasiones se trabaja en donde toca, en nuestro país, y hay veces encontramos esas relaciones tensas que nos desbordan en un estrés y precisamente para esos temas tan cotidianos que día a día los vivimos, podemos acudir al psicólogo como algo que hace parte de nuestra vida normal porque es nuestra mente. Ok. Angélica, ¿cuáles son esos problemas o esos campanazos de alerta que debemos tener presentes nosotros como personas o para nuestro círculo, para nuestros amigos, nuestra familia, de que puede haber un problema de salud mental? ¿Sí? Hemos hablado de la depresión y hemos hablado de la ansiedad, que son tal vez como los dos más comunes o de pronto más populares en este momento, pero ¿cuáles otros? ¿Qué es lo que tenemos que tener presente nosotros y estar atentos? Bueno, principalmente el aumento de casos en el país se centró en depresión y en ansiedad. Esos dos trastornos fueron los que principalmente aumentaron y los intentos de suicidio también aumentaron. A mí me gustaría aprovechar para decir algo, y es que hay prejuicios con respecto al intento de suicidio de las personas que dicen el que se va a matar no avisa. Cuidado con eso, porque una persona que está guardando sus emociones y en algún momento manifiesta que se quiere suicidar, ya está enviando una señal de que efectivamente está pasando por un evento que requiere de una atención inmediata. Y muchas veces por los prejuicios no creemos que la persona está diciendo eso por llamar la atención, por tocarnos el corazón, y realmente no le creemos a ese otro que está mal. Entonces, en nuestra narrativa debemos tener mucho cuidado y estar atentos a esas señales que el otro nos puede estar manifestando de cómo se siente
cómo se siente realmente, cómo está su vida, cómo está su tristeza, cómo está viviendo la vida principalmente. ¿Qué otros trastornos? Me preguntas, los trastornos neurológicos. La neuropsicología ahorita se ha, digamos, disparado en atenciones porque han habido incrementos de los trastornos psicóticos. Aquellas personas que están viviendo delirios a raíz de tanta presión y se hacen una película en su cabeza que para ellos es real, pero que quienes viven alrededor de las personas saben que lo que está diciendo no es verdad porque está viendo cosas, escuchando cosas que son producto de un trastorno psicótico. Y ese trastorno también, infortunadamente, se ha disparado y el trastorno bipolar, que es maníaco depresivo, o muy triste en cuanto a la depresión, o muy eufórico, maníaco, muy eufórico, de querer salir corriendo, tener completamente energía, desbordarse por completo, hacer cosas muy aceleradas, completamente desbordadas. El maníaco depresivo también es otro de los trastornos, y el estrés, pero el estrés realmente postraumático, aquel estrés que realmente afecta no solamente la salud mental, sino la salud física de esa persona, con todas sus tensiones en el cuerpo y el agotamiento que la persona siente al estar viviendo situaciones emocionales desgastantes. Claro, hay un tema que quedó pendiente en una de tus respuestas, que es el tema de la salud mental de las mujeres. Okay. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo fortalecemos ese proceso? ¿Cómo ayudamos? ¿Qué hay para decir sobre eso? Bueno, frente a la dependencia afectiva de las mujeres es importante trabajar en el tema de el autoestima, el autoimagen de esa mujer y la manera como ella se relaciona para evitar llenar ese vacío con una persona que está dentro de una relación tóxica. Entonces, ahí va más el tema de empoderar a esa mujer a que pueda dejar esa relación que solamente le está trayendo infelicidad y que le está trayendo problemas, pero que sea capaz de ella tomar esa decisión porque dentro de su autocuidado dice, esto no me está haciendo bien, esta relación es tóxica y lo que está haciéndome es un daño. Yo puedo estar sola por un tiempo y sanarme, pero retirarme de una violencia física, retirarme de una violencia psicológica, retirarme de una violencia sexual o retirarme de una violencia simbólica que muchas veces se presenta en el entorno familiar de la mujer. Entonces es como principalmente ayudar a esa mujer a que salga de esa relación que no le está trayendo nada bien a su vida y que está pasando por un proceso de adicción, porque así se considera la dependencia afectiva, como un tema de adicción. A pesar de que yo sé que el otro me hace daño, yo no puedo salir de esa relación con ese otro y permanezco ahí haciéndome más daño y afectando mi depresión, afectando mi salud física y mi ansiedad. Okay. Angélica, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a ir a una pausa y ya continuamos en Planeta Bogotá conversando sobre salud mental. Volvemos a Planeta Bogotá para seguir conversando sobre salud mental. Antes de presentarle a mi siguiente invitado, quiero que veamos este video de contexto sobre cómo está la salud mental de nuestros jóvenes después de la pandemia. Bueno, ¿cuál es el estado actual de la salud mental de nuestros jóvenes después de la pandemia en Colombia y en Bogotá? Bueno, yo quiero contarles que el grupo de investigación CEINFES, miembro de B+ Group, desarrolló una investigación a inicios de este año en una población de jóvenes entre los 12 y los 17 años. Aplicamos un instrumento de evaluación del estado general de la salud mental. Este instrumento está validado por la Organización Mundial de la Salud, se ha aplicado en varios países y nosotros quisimos aplicarlo en esta población para conocer cómo están los estudiantes en temas de salud mental después de la pandemia. Quiero contarles que esta encuesta arroja resultados, por un lado, bastante preocupantes, pero por otro también nos invita a un llamado de atención a los padres de familia, docentes, instituciones educativas,
a fijarnos un poco más y a estar más pendientes de la salud mental de nuestros hijos. En ese sentido, pues quiero compartirles, por ejemplo, que temas como la concentración, el sentirse útil, la pérdida de sueño, la capacidad de toma de decisiones, la capacidad de disfrutar actividades normales, pues se encuentran dentro de los temas un poco más preocupantes en esta población. Un ejemplo es que los estudiantes afirman que se sienten menos concentrados, aproximadamente el 30% de ellos afirma que no ha podido concentrarse en sus actividades normales, el 30% también afirma que ha perdido el sueño en los últimos días, y un dato bien importante es que el 52% de estos jóvenes afirma que se siente en constante agobio y tensión. Además de eso, un 30% le cuesta disfrutar de sus actividades normales, han perdido confianza, y casi más del 50% de los encuestados de 2.300 jóvenes en todo Colombia afirma que es una persona o que se siente como una persona que no vale para nada, tal cual como lo muestra la pregunta en la encuesta. Estos datos, como les digo, son una invitación a todos los actores para replantear estrategias y alternativas desde las casas, desde las instituciones educativas, para que los jóvenes mejoren su salud mental, para que se sientan más a gusto consigo mismos y pues puedan desarrollar sus actividades de una mejor manera. Ahora estamos con Cristian Illich. Cristian, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo van las cosas? Bien, gracias. Bueno, duro el trancón, ¿no? Muy duro. Bueno, Cristian, a partir de estos datos, de esta radiografía, ¿qué es lo que está pasando con nuestros jóvenes en Colombia y en Bogotá? Pues es importante entender que los datos básicamente son una muestra. Puede ser significativa y lo interesante de esta muestra que están tomando es que recoge datos cualitativos. Eso quiere decir que no solo está en números, sino en intención de síntomas, y refleja al final cómo se están sintiendo los jóvenes en Bogotá y en Colombia en general. Lo importante ahí de los datos también es que arroja una intención muy puntual, y me ha pasado también a mí en algunos instrumentos propios que he aplicado y manejando mis propias estadísticas, que los jóvenes o los adolescentes reportan incomodidad sobre todo en su casa. Y la pandemia lo demuestra, ¿no? Tuvieron que estar más en la casa que en el colegio. Entonces antes estaba muy enfocado como a estigmatizar el colegio, a hablar sobre el bullying, que es muy importante y que desajusta emocionalmente. Pero ¿qué pasa? Y ahí se cae todo como el piso un poco. La pandemia muestra que los adolescentes, los jóvenes o la gente en general tuvo que compartir más en familia y literal no se aguantaron, ¿sí? Por eso hay tantas separaciones, por eso hay tanta violencia intrafamiliar, que mucha se registra capaz, otra no. Claro, hay un tema de subregistro muy grande, tanto Claro. en la violencia como en esos hechos o en esos síntomas, en esas expresiones de dificultades en materia de salud mental, ¿cierto? Eso es una cosa que está pasando. Sí. ¿Cuál es el papel que están jugando las redes sociales en este choque o en este encuentro entre la realidad que tuvimos que vivir en pandemia, donde estábamos encerrados en la casa, y las redes sociales pues eran nuestra puerta al mundo, y cómo es ahora que ya estamos afuera en el mundo, pero que seguimos metidos en las redes sociales? Pues básicamente, paradójicamente, y lo sabemos, las redes sociales conectan y también desconectan. Y hay una saturación de información profunda, por lo menos a nivel de salud mental, y pues literal no toda es adecuada. He visto también como una proliferación de personas que quieren hablar de salud mental porque sienten que han tenido algún trastorno y quieren hablar cómo les ha ido y un poco estandarizar psicológicamente a todo el mundo. Esto también con los movimientos positivistas y encajar todo y a toda la gente en un mismo grupo. Y es difícil que eso pueda suceder, porque al final somos seres individuales, y a pesar de que en el caso de la psicología o de la psiquiatría
haya un manual de diagnóstico. De todas formas, dentro del manual de diagnóstico a todos nos pasan cosas diferentes. Tenemos como unas personalidades marcadas, pero no nos parecemos al final, a pesar de que tengamos algunas personalidades que dentro de la psicología y la psiquiatría se puedan enmarcar. Entonces, para mí, por ese lado hay una desinformación, pero por el otro lado también es súper positivo que se empiece a hablar de salud mental y que se pongan los temas encima de la mesa. Entonces, ahí hay como una dualidad que siempre va a estar presente. Cristian, si hay una tensión entre la familia y lo que yo necesito es hablar y explicar lo que yo estoy sintiendo y está pasando, ¿con quién hacerlo si yo no me aguanto a mi familia? ¿Sí? Si hay esa tensión al interior de las casas, ¿con quién lo hablo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde busco ayuda? Pues es que la verdad todos esperaríamos que pudiésemos hablar con nuestra familia. Obviamente la red de apoyo primaria es la familia. También la red de apoyo primaria son los amigos. Pero igual, independientemente si alguien es adolescente o es joven o adulto, a veces uno puede tener amigos o amigas que están viviendo lo mismo que uno y no necesariamente tienen la respuesta. Sí hay un acompañamiento y sí hay una posibilidad de identificación, pero al final no hay respuestas. Yo diría, y suena conveniente, que está bueno todo este movimiento que está pasando con redes de normalizar la salud mental, y no solo con redes, sino del voz a voz, y empezar a entender que ir al psicólogo y al psiquiatra, que eso lo hablamos un momentito, no es una cuestión de estar enfermo necesariamente, ¿sí? No es una cuestión, enfermo me refiero, no es una cuestión de tener un trastorno. Todos tenemos unas tendencias y hay personas que se ponen más tristes que otras y eso tiene que ver con la personalidad, tiene que ver con factores bioquímicos y hay cosas que en algún momento de la vida no podemos controlar. Entonces, un poco también, y igual si somos adultos y etcétera, como bajarle un poco al orgullo de pensar que todo lo podemos y pedir ayuda si la pedimos en otras cosas, trabajando. Si hay expertos en todo, ¿por qué no hay expertos en salud? Si hay expertos en salud física, en salud mental, también lo hay. Sí. Claro. Ahí con Angélica hablábamos ahorita antes de la pausa de que la salud mental o el tratamiento, la atención de salud mental era un factor de inequidad y de desigualdad, sobre todo porque la gente que más plata tiene, pues tiene un camino más rápido de procesar sus dolores y sus problemas, mientras que las personas de menos ingresos pues quedan presas pues, de un sistema. En alguna conversación tuya yo encontré que estabas llamando la atención sobre la necesidad de mejorar no solo la rapidez de la atención, sino también la regularización de la atención, ¿cierto? Esto no es simplemente de llámeme, hablamos, eso también lo mencionaba Angélica hace un rato, no es simplemente una llamada y ya quedó listo, ¿sí? ¿Qué decir sobre eso? ¿Qué es lo que está pasando y cómo podríamos resolverlo? Es que la educación en salud mental tiene que ser global. Y global me refiero a que las instituciones lo tienen que entender, la sociedad lo tiene que entender, el Estado lo tiene que entender, el gobierno lo tiene que entender. Porque incluso ayer veía en redes sociales que la gente publicaba por fin va a haber salud mental gratuita. Y yo me cuestionaba mucho y también veo en un poco de redes sociales colegas, mujeres, hombres, psicólogos, psicólogas, incluso psiquiatras, reclamando porque no tienen trabajo, porque no tienen volumen, no pueden atender personas y la situación laboral es muy difícil. Y esa situación laboral, incluso para los que están trabajando, es muy, muy difícil trabajar en una EPS, en donde te pongan, como cualquier trabajo, a trabajar 8 horas, atendiendo casos 8 horas de lunes, incluso hasta los sábados, en donde en realidad no le vas a poner atención a las personas que llegan y en donde en realidad parece que el direccionamiento, o yo diría no parece, estoy seguro que es porque he hablado con muchas personas que trabajan en EPS, es no pasar más de media hora. Ya pasar 45 minutos es demasiado.
y parece también que seguir procesos no es necesario para las EPS ni para el sistema de salud. Entonces, ahora hay un plan de medicina prepagada que está tratando de hacer las cosas mejor, pero falta un montón. Ahora, si hay una apertura para salud mental gratuita y las personas sin recursos pueden ir a tomar salud mental gratuita, tiene que haber, por otro lado, un sistema donde los psicólogos, las psicólogas y los psiquiatras tengan trabajo. Porque, claro, ¿qué pasa cuando esto pasa en redes y ya lo habían publicado? A mí me empezó a escribir un montón de gente, por lo menos por Instagram, casi que regañándome, diciéndome que yo por qué no daba consultas gratis y que cuál era mi inconsciencia, ¿sí? Entonces, creo que global todos tenemos que estar usando esta palabra que usa todo el mundo en la misma cama, o todos en el suelo, todos en la cama. Esperaría que esto tenga unas políticas claras, básicamente. Ok. Hay un factor, preparando el programa que se estaba revisando, y es uno de las causas de los problemas de salud mental está asociado a las adicciones, ¿cierto? ¿Qué está pasando en ese tema acá? Porque la mayoría habla, no, es que las personas son adictas a la marihuana o a la cocaína, pero hay adicciones a un montón de cosas, claro, ¿cierto? ¿Qué está pasando y cómo poder identificar si yo estoy refugiándome en una adicción para no enfrentar un problema que yo tengo, y cómo buscar ayuda? Mira que hay un hilo conductor con la pregunta anterior y me parece buenísimo que me lo preguntes pegado, porque me invitaron en pandemia y ahora fuera de pandemia casi que mucha gente a espacios independientes o espacios de diferentes características, casi con la pregunta guiada, porque eso era lo que salía en redes sociales, eso era lo que incluso salía en medios de comunicación. La gente va a sufrir de ansiedad, va a sufrir de depresión, y hablaban de depresión, de cosas puntuales también que pasaron, que son como trastornos de pánico, ansiedad social y etcétera. Pero yo por lo menos vi mucho, ¿sí? Y viéndolo desde mi labor como psicólogo clínico, desplazamientos, por decirlo así, a adicciones. Y tiene que ver mucho con redes sociales, porque la gente no podía dejar de estar mirando cuáles eran las noticias, no podía dejar de estar mirando qué era lo que estaba pasando, o simplemente para desplazar su ansiedad usaba las redes sociales y usaba una cantidad de medios, plataformas, etcétera. Yo me ponía a ver, por ejemplo, en la pandemia, que la app más descargada fue Tinder, ¿no? Entonces, y Tinder también como que pensaron un montón y ya lo hicieron no a nivel local, sino que uno podía conectarse, eso fue lo que leí, a nivel global con otras personas para hacer contactos, porque al final la idea de Tinder era encontrarse cerca y ya no se podía. Y en ese camino y en ese momento empezó a dispararse muchas adicciones. Adicción a la pornografía, otras plataformas para recibir dinero, que pues ya las conocemos, empezaron a tomar auge porque había personas que tenían o necesidades económicas o querían hacerlo con la libertad de su cuerpo y etcétera. Pero los adolescentes y los jóvenes, y si uno busca en registros estadísticos, y por eso digo, en los propios de cada labor clínica que tengan las personas, se disparó las adicciones, por lo menos en el área de lo sexual, profundamente, ¿sí? Y de ahí para allá, que también tiene que ver con adicciones, mucha gente, de lo que yo estoy viendo, está consumiendo drogas medicadas sin ser medicado por un psiquiatra. O sea, se está poniendo muy de moda los antidepresivos, los ansiolíticos en personas de diferentes edades. Es más, por lo menos nunca en Colombia, y yo viví en Uruguay y en Argentina y lo veía muy común, se medicaban muchos niños, jóvenes o adolescentes. Bueno, niños y adolescentes menores de edad. Y ahora eso está en boga, es algo que se está volviendo muy común. Okay, o sea, estamos hablando de una adicción legal, ¿cierto? Exactamente. O sea, en Estados Unidos se dio una con opiáceos para no sentir dolor, y aquí estamos utilizando ahora droga química para huirle a esas tensiones, ¿cierto? Exactamente.
Okay. Usted trabaja mucho con colegios. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que está pasando allá? ¿Qué es lo que está viendo en ese entorno, ya que está funcionando 100%, ¿cierto? Ya hoy hay presencialidad, pero también hay un montón de dificultades que han tenido los niños al volver al colegio y los papás que tenemos de tener niños en el colegio cada vez es más difícil y nos salen con cosas cada vez más retadoras, ¿sí? Pero ¿qué es lo que está viendo usted en ese proceso? Pues hablar de colegios puntualmente a veces para mí es incómodo, porque sería como señalar el colegio. Yo pienso que tampoco está bien señalar socialmente a la familia, aunque sí considero que hay que empezar a reevaluar una cantidad de cosas que felizmente en este tiempo se están reevaluando, como los conceptos acerca de autoridad, ¿sí? Que se aplica tanto al colegio como a la familia. Los conceptos machistas que siempre hemos tenido, porque hablando de colegios puntualmente, cuando me acerco de una forma diferente a los alumnos o a las alumnas y lo hacen de una forma abierta o ni siquiera en el colegio, sino en consulta, en el consultorio, tienen unas imágenes súper distorsionadas de los hombres, y debo decirlo, ¿sí? De autoridad de los hombres, de autoridad con ciertas profesiones, y lo escriben puntualmente. Mi papá es una persona muy fuerte, muy ruda, no se puede hablar, es una mística bastante grande poder acercarse a él, ¿sí? Entonces todavía prevalece eso acercándome a los colegios, aunque un poco ha cambiado, pero al final somos una sociedad que intentó construir, y en la publicidad incluso a veces lo veo, una familia que durante ya mucho tiempo ya no existe. Porque si uno va a ver las estadísticas en seguro algunos colegios, pero bienestar familiar, hay muchas familias monoparentales donde pues la mamá es la cabeza y donde por lo menos yo me he dado cuenta en los colegios donde la abuela también es la cabeza. El símbolo de la abuela y la imagen de la abuela es bastante fuerte. Entonces yo pienso que eso influye directamente a encontrar cosas. Hablando de adicciones y sacándolo de las adicciones, por lo menos hace unas semanas, yo sí veía mucha depresión en muchos adolescentes, mucha tristeza, mucha ansiedad por cumplir, ¿sí? Por cumplir con sus familias, por cumplir con el colegio, así no estén bien en su salud mental. Pero incluso me lo decía algún alumno en estos días, es notas, 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 pero como estoy yo no importa. Si vengo y me siento como persona en un salón, soy una nota más, ¿sí? Pero no soy el que se sienta con problemas en la casa o con problemas incluso académicos que no entiende, sino que tengo que rendir y encima soy comparado o comparada con otra persona. Y eso para algunos adolescentes es una carga muy fuerte. Y hace unas semanas estuve hablando incluso en una escuela de padres sobre esto, y les decía puntualmente que estuve en una clínica en Bogotá, no quiero decir cuál, pero el piso, uno de esos pisos de esa clínica, estaba lleno de adolescentes y querían abrir otro piso más, y pregunté qué había pasado, y era todos los adolescentes que ese fin de semana o durante esa semana habían tenido intentos de suicidio. No sé cuántas personas habría, no pude preguntar cuántas había en ese piso, pero con que haya 300 personas en un piso, en una clínica, que es más o menos lo que le calculo, en una sola semana, la estadística es gigante. Claro. Tocando ese tema que es dolorosísimo del suicidio, porque conecto ahí, ¿cierto? Justo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué nuestros jóvenes, el Ministerio de Salud dice que en la adolescente hay una ideación suicida de 6,6%, que eso es un montón para unas personas que están empezando a vivir y a conocer este mundo, ¿cierto? Claro. ¿Qué es lo que está pasando y por qué están encontrando ahí una respuesta? Pues hay como unas variables puntuales que, para no repetirlas, ya las dije, están enfocadas necesariamente en la familia. Yo
Cuando hice lo de la escuela de padres les decía, hablando de lo de tus estadísticas, vi una línea independiente de atención al suicidio específicamente. Y esa línea que está ubicada en Bogotá, o sea, bueno, sí, tiene como su base en Bogotá, decía que atendía solo una línea aproximadamente 10.000, 11.000 casos al año. Y yo le decía a los padres que estaban ahí y a las mamás y a la familia que estaba ahí que eso era como pararse en la mitad del Movistar Arena y mirar todo el Movistar Arena y saber que todas esas personas que están ahí en el Movistar Arena han querido... Exacto. Querían. Exactamente. Muy duro. Y si uno lo ve visualmente es demasiado fuerte. Ahora, como papás o como mamás seguro o como familia no quieren vivir esto, pero ignorarlo y no tratar de hablarlo, eso es una causa de la prevalencia. Es como esconder mi hija no, señalar a los otros, aquí no está pasando nada, voy a una escuela de padres o voy a un espacio en general y miro cómo está el otro y yo no me meto en eso. Hay una serie que amo profundamente que está en Netflix, que todo el mundo ve, que es Stranger Things. Y cuando estaba viendo Stranger Things, como es recreada un poco en los 80s, en los últimos capítulos, uno de los personajes hablaba del loquero. Sí. Sí. Entonces yo incluso publiqué en redes sociales y un montón de gente me escribió, joven, porque en Instagram la prueba es exactamente, que sí, se sentían literal locos o locas, o que las mamás o los papás estaban locos si los llevaban donde un psicólogo o un psiquiatra. Entonces mira que no es un concepto de antes, como que se está extendiendo a este momento, y en realidad parece que algunas cosas que salen en redes sociales se ponen de trastornos de moda. Entonces uno ve muchos adolescentes o muchos jóvenes publicando, hey, soy bipolar, soy no sé qué, sin saber muchas veces qué es, y eso de alguna forma los está identificando. Si yo pensara también en la influencia, no solo de las películas o de las series y etcétera, hablando con jóvenes, con adolescentes, me estaban hablando como de las nuevas tendencias, del coaching, de una cantidad, de quitarse el aire con el oxígeno y etcétera, y yo les decía dónde lo aprendieron. Y al final estamos de libre acceso en YouTube y podemos verlo, y son retos que no los tenemos que dejar a un lado, pero en realidad si yo me pongo a pensar que el problema es de los retos y no hay un trasfondo familiar o en el colegio o con los amigos, sería desconocerlo. Porque no son muy pocos los casos de personas, adolescentes, jóvenes, niños, que hacen ese tipo de retos de forma impulsiva. Tiene que haber una base de algo que haya pasado para que los lleve a eso. Exactamente. Claro. Claro. Y ahí hay un tema que me parece que es difícil de abordar, sobre todo porque una cosa era que yo tuviera algún problema de salud mental antes de pandemia, pero detrás de eso había un sistema educativo, familiar y social de décadas. Entonces puede que no supieran cómo reaccionar, pero había un acervo, ¿cierto? Tenía uno de qué agarrarse. Pero después de la pandemia, donde nadie sabe qué lleva uno por dentro, familias, amigos, colegios, pues tampoco tienen tan claro cómo responder y enfrentar ese tipo de tensiones nuevas que están teniendo nuestros jóvenes. O sea, si los adultos no tenemos claro cómo afrontarlo, ahora decías el tema de pide ayuda, pues si uno de adulto no pide ayuda, ¿sí? ¿Qué pasa con los niños? ¿Sí? Ahí yo creo que hay un tema fundamental, y cómo hacer ese llamado para el sector público tiene un rol aquí importante, ¿cierto? Cómo vincularlo a esto para tratar de cerrar ese espacio y que se adapten o se ajusten más a los desafíos que estamos teniendo en salud mental con todo lo que hemos estado hablando post-pandemia. Yo creo que hay unos movimientos interesantes en Colombia. En Medellín está lo de los escuchaderos, y aquí en Bogotá hay dos nuevas, ¿cómo se diría esto? Las móviles. Sí.
y por lo menos tengo personas que trabajan ahí y es un poco llegar a las localidades y que la gente tenga más cercanía con profesionales reales de salud mental. ¿A qué me refiero con profesionales reales? Es que si hay como unos espacios en los que están distorsionando la idea de salud mental, y no me refiero necesariamente a veces a que solo sean profesionales. Esto, las móviles, los escuchaderos tienen personas profesionales, pero me parece que también hay un movimiento de grupos y de colectivos que no son personas necesariamente que son profesionales de la salud, pero dan una apertura a hablar. Los movimientos feministas han hecho que esto también suceda y eso lo aplaudo profundamente. Y hay grupos de mujeres que simplemente van a hablar y a desahogarse, y eso es un tránsito y un camino para poder entender que en algún momento, si yo ya no puedo controlar las cosas, necesariamente tengo que ir a terapia, aunque no tendría que esperar hasta ahí necesariamente. Entonces, todos estos grupos igual los celebro porque es una apertura a poder hablar, a poder expresarse y a poder buscar, ¿sí? ¿Qué es lo que tú estás diciendo? A poder bajar un poco también el orgullo, y a veces ni siquiera es orgullo. También puede ser no encontrar un profesional o alguien con quien desahogarse. Claro. Cristian, pues muchísimas gracias. Como ven, este es un tema que no es simple, que necesita que hablemos, que estemos listos para apoyar, para acompañar, para prevenir. Creo que tenemos todavía mucho camino por recorrer y solos no vamos a poder, ¿cierto? Necesitamos acudir, apelar a ese círculo fundamental que puede ser la familia, pueden ser los amigos, pero que esto no se asuma de una manera ni vergonzante ni solo, ¿cierto? Si se necesita ayuda, hay que pedirla. Nos vemos el otro miércoles de 8 a 9 de la noche para seguir conversando en Planeta Bogotá de Mesa Capital por Canal Capital. Y recuerden que Mesa Capital también tiene un podcast, Capital Político, que analiza semana a semana la vida política de Colombia y de Bogotá y del mundo. Busque este y otros podcasts entre las producciones de Capital Sonoro, el área de contenidos sonoros de este sistema. Nos vemos el otro miércoles.